hora de soledad y de melancolía, en que casi es de noche y casi no es de día. Hora para que vuelva todo lo que se fue. Hora para estar triste, sin preguntar por qué. Todo empieza a morir cuando nace el olvido, y es tan dulce buscar lo que no se ha perdido. Y es tan agria esta angustia terriblemente cierta de un gran amor dormido que de pronto despierta. Viendo pasar las nubes se comprende mejor que así como ellas cambian, va cambiando el amor. Y aunque decimos todo se olvida, todo pasa, en las cenizas a veces nos sorprende una brasa. Porque es triste creer que se secó una fuente y que otro beba el agua que brota nuevamente. O una estrella apagada que vuelve a ser estrella y ver que hay otros ojos que están fijos en ella. Decimos todo pasa porque todo se olvida y el recuerdo entristece lo mejor de la vida. Apenas ha durado para amarte y perderte este amor que debía durar hasta la muerte. Fugaz como el contorno de una nube remota, tu amor nace en la espiga, muriendo en la gaviota. Tu amor, cuando era mío, no me pertenecía. Hoy, aunque vas con otro, quizás eres más mía. Tu amor es como el viento que cruza de repente, ni se ve ni se toca, pero existe y se siente. Tu amor es como un árbol que renunció a su altura, pero cuyas raíces abarcan la llanura. Tu amor es como un viaje por el sueño de un loco, porque nunca comienza ni termina tampoco. Tu amor me negó siempre lo poco que pedí. Y hoy me da esta alegría de estar triste por ti. Y aunque creí olvidarte, pienso en ti todavía, cuando, aún sin ser de noche, dejó de ser de día. Muy buenas tardes, amigos, compañeros de Literatura Visión, compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos que continúan viendo este programa. Un día más de Literatura Visión y, como siempre, con un poema que ha sido declamado por Joan Mora. Este poema se titula Poema para el crepúsculo y su autor es José Ángel Buesa. Bueno, voy a empezar este seminario, primero que nada, con una gran nota de agradecimiento a nuestro queridísimo amigo, compañero, el doctor Ignacio Fernando Hondo. Desde hace unos días, él me ha honrado como presidente del Centro Internacional de Posgrado, que es la Universidad de Coordinación de Guinea y la Coordinación de Guinea Ecuatorial, con la Cátedra de Estudios Afro-Iberoamericanos del Centro Internacional de Posgrados Verónica Illán de Guinea Ecuatorial.
en este título, él me otorga el presente nombramiento como académica, investigadora asociada, en este caso Rosalía de la Soledad, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, por sus méritos de investigación lingüística y literaria. Aquí está este diploma, y yo creo que lo están viendo en pantalla de todas formas. Muchísimas gracias al doctor Ignacio Ondó, un honor inmerecido, pero que trataré de llenar todo y cada uno de los deseos y las ideas que ustedes han puesto en mí. Trataré de llenar esos pequeños vacíos que me imagino que siempre tenemos, pero voy a hacer todo lo posible por ganar ese título y cubrirlo a cabalidad, si Dios me ayuda. Muchísimas gracias a la Academia de Posgrado, al doctor presidente Fernando Ondó y también a su secretario José Luis Mangue. Muchísimas gracias. Un saludo desde acá, desde la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y desde aquí, desde Literatura Visión. Bien, entonces ahora voy a leer el seminario que traigo para el día de hoy con un tema muy interesante. Me imagino que les va a gustar a todos aquellos que están siempre involucrados con los libros y demás. Y voy a hablar del primer libro de la historia, o los primeros libros de la historia. Es un tema fascinante que ha sido estudiado por muchos académicos a lo largo de los siglos. Un libro no es solo un montón de letras e ilustraciones preservadas en papel. Antes de la invención de los primeros papeles, los escribas de Mesopotamia y el Medio Oriente emplearon otros medios más perdurables para preservar leyendas y códigos y liturgias de las culturas más antiguas del mundo. Los sumerios, los acadios y los egipcios fueron muchos de ellos. Entre los primeros libros de arcilla, piel, papiro y otros soportes se encuentran libros que datan desde 2400 años antes de Cristo, cuando se cree que los sumerios de Mesopotamia escribieron sus textos en tablillas de arcilla aproximadamente del tamaño de una libreta y se grababan con estilos de escritura cuneiformes. El cuneiforme era una forma de escritura jeroglífica antigua que se escribía con una herramienta de arcilla llamada estilo. Los textos de las tablillas eran principalmente poemas, leyendas y registros de cuentas. Más tarde, y ya a partir del siglo V, la vida monástica llevó a que los monjes fueran los primeros copistas y creadores de libros, por lo que en cada monasterio debía poseer una biblioteca. Según las reglas de San Benito del siglo VI, si bien algunos monjes llegaron con sus propios libros, muchos otros fueron prestados y copiados. Los monjes produjeron manuscritos ilustrados desde los siglos V al XIII de Cristo. Con el tiempo, a partir del siglo XIII, surgieron libreros profesionales para satisfacer la creciente demanda de otras obras literarias. Los monjes participaban en todos los aspectos de la fabricación de libros, desde la cría de animales para obtener las pieles hasta el proceso de encuadernación. Los escritores, se escribe así, escritores, trabajaban en espacios llamados scriptorium, donde se sentaban en mesas inclinadas para escribir. No se permitía el uso de velas o lámparas por razones de seguridad. Una vez procesada la vitela, se cortaban las hojas a medida y se trazaban líneas para guiar el texto, dejando espacios para ilustraciones. Un monje escribía el texto en tinta negra, que luego era corregido por otro
que añadía títulos en tinta azul o roja antes de pasar la página al ilustrador, quien incorporaba imágenes y detalles en oro y plata. Los monjes utilizaban plumas y fabricaban tinta negra hirviendo hierro y corteza de árbol, mientras que otros colores se obtenían de plantas y sustancias minerales. Era común que varios escribas colaboraran en un mismo manuscrito, incluso en una única página, para revisar y corregir los errores de otros o para ilustrar textos ya copiados. Iona albergaba una de las comunidades monásticas más importantes de la región desde que San Columba, el gran evangelizador de Escocia, le hubiera designado su principal centro de irradiación en el siglo VI. Cuando la isla Iona se tornó demasiado peligrosa debido a la multiplicación de incursiones vikingas, la mayoría de los monjes partieron hacia Kells, que se convirtió así en el nuevo centro de las comunidades fundadas por Columba. La abadía, donde se conservó el manuscrito por un largo periodo de la Edad Media, fue fundada a principios del siglo IX. En esta época de las invasiones vikingas, los monjes procedían del monasterio de Iona, una isla de las Hébridas situada frente a la costa oeste de Escocia. El libro Kells, del que vamos a hablar ahora, debe su nombre a la abadía situada en Kells, en el condado de Meath, de Irlanda. La abadía donde se conservó el manuscrito por largo periodo de la Edad Media fue fundada a principios del siglo IX, en la época de las invasiones vikingas. El libro Kells, Book of Kells, en irlandés Lefhar Shenanais. Es un manuscrito, esto es en irlandés. Yo le pido a los irlandeses que me disculpen si la pronunciación no es muy buena, pero ahí vamos. Es un manuscrito iluminado que data aproximadamente del año 800 después de Cristo, creado por monjes celtas de Kells, un pueblo de Irlanda, como dijimos antes. También es conocido como el Gran Evangelio de San Columba. Este manuscrito es considerado una de las obras más significativas del cristianismo celta y del arte iberno-sajón. A pesar de estar inconcluso, se destaca como uno de los manuscritos iluminados más suntuosos que han perdurado desde la Edad Media. Su belleza y la calidad técnica de su elaboración han llevado a numerosos especialistas a considerarlo como uno de los vestigios más importantes del arte religioso medieval. El libro de Kells está escrito en latín y contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento, así como notas preliminares y explicativas, acompañadas de numerosas ilustraciones y miniaturas coloreadas. Actualmente, el manuscrito se encuentra expuesto permanentemente en la biblioteca del Trinity College de Dublín, en Irlanda. Es interesante. Vamos ahora a entrar en lo que son los orígenes de este libro. El libro de Kells fue creado por los monjes de la Orden de San Columba en Iona, Escocia. Aunque el lugar exacto de su elaboración sigue siendo objeto de debate, las teorías sobre su origen abarcan desde su producción en la isla de Iona hasta Kells en Irlanda y Lindisfarne en Gran Bretaña. Es probable que el manuscrito se iniciara en Iona y luego se trasladara a Kells para protegerlo de los ataques vikingos, que asaltaban constantemente la zona de Iona por primera vez en el año 795 de Cristo, poco después de atacar el priorato de Lindisfarne.
La determinación exacta del lugar y de la fecha de realización del manuscrito se ha prestado a multitud de debates. Según la tradición, el libro habría sido redactado en la época de San Columba, quizás incluso por él mismo. El libro de Kells tiene unas dimensiones de 33 por 25 centímetros, que serían unas 13 por 10 pulgadas más o menos, y está compuesto por páginas de vitela adornadas con imágenes pintadas acompañadas de texto en latín, escrito en letra insular con tintas de diversos colores. Contiene los evangelios completos de Mateo, Marcos y Lucas, así como una parte del evangelio de Juan, además de índices, referencias cruzadas y resúmenes y comentarios. Originalmente, este manuscrito estaba encuadernado con una cubierta de oro y joyas, la cual se perdió tras el robo del libro en el año 1007. La encuadernación decorativa, tanto en la parte delantera como en la trasera, fue arrancada por los ladrones, lo que resultó quizás en la pérdida de algunos folios en los extremos. Es posible que durante este incidente se extraviara también la última parte del Evangelio de Juan. El estilo plenamente conseguido de las coloraciones sitúa el libro de Kells entre las obras más tardías de esta serie, hacia finales del siglo VIII o principios del IX, o sea, en la misma época que el libro de Armax. La obra respeta la mayoría de las normas iconográficas y estilísticas presentes en estos escritos más antiguos. Por ejemplo, la forma de las letras decoradas que inician cada uno de los 4 evangelios es asombrosamente regular entre todos los manuscritos de las Islas Británicas compuestos en esta época. Para convencerse de ello, basta con examinar las páginas introductorias al Evangelio de Mateo en los Evangelios de Lindisfarne y compararlas con las del libro de Kells. Un escritor del siglo XII, Giraldus Cambrensis, o sea, Gerardo de Gales, describe en un célebre pasaje de su topografía hibernética un gran libro evangélico que habría admirado en Keldare, cerca de Kells, y que se supone sería el libro de Kells. La descripción, en todo caso, parece concordar, y cito, entre paréntesis, este libro contiene la armonía de los 4 evangelistas buscada por Jerónimo, con diferentes ilustraciones. Casi en cada página se distinguen por variados colores. Aquí podéis ver el rostro de majestad divinamente dibujado. Aquí los símbolos místicos de los evangelistas, cada uno con sus alas, a veces 6, a veces 4, a veces 2. Aquí el águila, allí el toro, allá el hombre y acullá el león. Y otras formas casi infinitas. Cierra comillas. La abadía de Kells fue disuelta tras las reformas eclesiásticas del siglo XII. La iglesia de la abadía fue transformada entonces en iglesia parroquial, aunque conservó el libro de Kells. En la actualidad, o sea, en la época moderna, el libro de Kells permaneció en Kells hasta 1654. Este año, la caballería de Oliver Cromwell estableció una guarnición en la iglesia local y el gobernador de la villa envió el manuscrito a Dubín para mayor seguridad. El libro fue presentado a los universitarios del Trinity College en 1661 por un tal Henry Jones, quien se convertiría en el obispo de Metz bajo el reinado de Carlos II. Salvo contadas ocasiones como exposiciones temporales, el libro Kells nunca más ha abandonado el Trinity College. Desde el siglo XIX,
Es objeto de una exposición permanente y abierta al público en la vieja biblioteca de la universidad. El manuscrito se ha reencuadernado varias veces a lo largo de los siglos. En una de estas ocasiones, en el siglo XVIII, las páginas fueron mutiladas sin consideración, comportando la pérdida de una pequeña parte de las ilustraciones. Finalmente, en 1953, la obra fue reencuadernada en 4 volúmenes por Roger Powell, quien se ocupó asimismo de alisar con delicadeza algunas páginas que se habían deformado. En el año 2000, el volumen que contiene el Evangelio según Marcos fue enviado a Canberra, en Australia, para una exposición dedicada a los manuscritos iluminados. Era la 4ª vez que el libro de Kells viajaba al extranjero para ser expuesto. Desgraciadamente, durante el viaje, el volumen sufrió desperfectos menores en su pigmentación. Se supone que las vibraciones producidas por los motores del avión podrían haber sido la causa. La biblioteca de Trinity College de Dublín, la más antigua de Irlanda, cerrará a finales de este año 2025 para llevar a cabo una profunda remodelación destinada a proteger sus más de 200.000 volúmenes, entre los cuales se encuentra el famoso libro de Kells. Una vez completado el vaciado de la Old Library o de la librería antigua, este manuscrito medieval será trasladado a un edificio restaurado del siglo XVIII. Mientras tanto, se ha inaugurado una instalación temporal en el campus universitario conocida como el Pabellón Rojo, que alberga el libro de Kells. Este es el nombre del pabellón, se titula The Books of Kells Experience. Sería como una experiencia multimedia que permite a los visitantes explorar la historia de las colecciones más destacadas de la biblioteca, incluyendo obras de autores como William Shakespeare y Jonathan Swift. Esta construcción temporal permanecerá en el Trinity College hasta el 2029, momento en el cual se prevé que inicie una gira por universidades de todo el mundo. Así que vamos a esperar cuando llegue a alguna de las universidades acá de los Estados Unidos para tener la oportunidad de verlo, si no vamos antes a otro lugar. Bueno, hasta aquí Literatura Visión seguirá con este tema en episodios posteriores, porque es un tema histórico muy interesante, que trae mucho conocimiento y que son cosas que no las vemos constantemente. Literatura Visión se complace en presentar este tipo de trabajos para el conocimiento de todos nuestros compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y es un punto más de atracción para todos aquellos que interpretan o conocen o quieren hacer un libro, y sería bueno que sepan cómo es la historia de cómo se hizo uno de los primeros libros más sensacionales, más importantes de la historia, el libro de Kells. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro querido Jaime Cossack. No tenemos a la compañía de nuestro querido, como siempre, a nuestro querido doctor Luis Alberto Ambrogio, por diversas ocupaciones que tiene en este momento, pero estará con nosotros próximamente. Al tiempo, vamos a presentar al doctor Jaime Cossack con otro de sus trabajos más importantes desde Madrid, España. Adelante, corre video. Buenas tardes, amigos de la Academia, compañeros, todos, doña Rosalía. Vuelvo hoy con mis apuntes literarios y me ha llamado la atención el título de la Academia Internacional de Literatura Moderna. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario acerca de la literatura moderna. Y después tengo
un trabajo sobre el relato de la pasión, que no sé cuántas entregas me llevaré. Bien. Esto de literatura puede ser una ironía, y allí el lenguaje constituye una experiencia transformadora, por lo cual la literatura es llevada abiertamente hacia una problemática del lenguaje, porque en efecto ya no puede ser otra cosa. Aquí se puede ver el esbozo de un nuevo humanismo. A la general sospecha que alcanza el lenguaje a lo largo de la literatura contemporánea, se sustituirá una reconciliación del verbo con el escritor y del verbo con los hombres. Solo entonces el escritor podría considerarse enteramente comprometido cuando su libertad poética se colocará dentro de una condición verbal cuyos límites serían los de la sociedad y no los de una convención o de un público. De otro modo, el compromiso solo sería nominal. Podrá asumir la salvación de una conciencia, pero no fundar una acción, porque no hay pensamiento sin lenguaje, aunque sea un lenguaje primitivo. En ese sentido, la forma tiene mucho que ver, porque es la primera y última instancia de una responsabilidad literaria. La multiplicación de las escrituras es un hecho moderno que obliga a los escritores a elegir y que hace de las formas una conducta y que hace también una ética de las escrituras. A todas las dimensiones que dibujan la creación literaria se agrega una nueva dimensión, entonces, la forma que constituye por sí sola un mecanismo parasitario de la función intelectual. Es decir, la escritura moderna es un verdadero organismo independiente que crece alrededor del acto literario. Lo decora con un valor extraño a su intención, lo compromete continuamente en un doble modo de existencia y superpone al contenido de las palabras signos opacos que llevan en sí una historia, un compromiso o una redención, de modo que la situación del pensamiento se liga el destino suplementario, a menudo divergente, siempre molesto, de la forma. Yo creo que como introducción, por hoy vale, ¿no? La próxima vez hablaremos del relato de las pasiones. Muchas gracias y ya nos veremos. Estamos en una época que de todas formas nos tenemos que incluir en ella, porque las tiendas, la televisión, los villancicos, el radio, el internet, todo habla de las Christmas, de la Navidad, que está por llegar en unas 2 o 3 semanas. Entonces, Literatura Visión no se queda detrás. Y nuestra querida Olga Muñoz, que es pionera de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, una de las primeras personas, además de nuestra junta ya integrada en aquella época del 2015, una de las primeras que se inició en nuestra academia en el estado de la Florida y continúa allí. Entonces ella viene ahora a traernos un poquito de este tipo de contacto con la Navidad. Ella nos trae la historia, una breve historia de lo que es el árbol de la Navidad. Adelante, Olga, bienvenida. Muy buenas tardes a todos los miembros de la NLMI, los amigos y seguidores de Literatura Visión. Un día más para compartir temas culturales interesantes y siempre importantes. Y como estamos en diciembre, celebrando estas fiestas navideñas,
hablaremos un poquito sobre uno de los símbolos más representativos de esta jornada, el árbol de Navidad, sus orígenes, evolución y tradición hasta la actualidad. Comenzamos. El árbol de Navidad tiene raíces ancestrales que se remontan a tradiciones paganas y su adopción por el cristianismo ha transformado su significado a lo largo de los siglos. Vamos a ver los orígenes paganos y cristianos. La tradición de adornar árboles durante el invierno se remonta a prácticas paganas antiguas, donde los árboles perennes simbolizaban la vida y la fertilidad. Los pueblos celtas y germanos, por ejemplo, decoraban robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno, buscando reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y la vegetación. Con la llegada del cristianismo, estas costumbres fueron adaptadas. San Bonifacio, un misionero del siglo VIII, es conocido por talar un roble sagrado dedicado a Dios, al dios Thor, y plantar un pino en su lugar, simbolizando la vida eterna y el amor de Dios. Este acto marcó el inicio de la tradición del árbol de Navidad en Alemania, donde se comenzó a adornar con manzanas y velas. Evolución de la tradición. La primera mención documentada de un árbol de Navidad decorado se remonta a 1510 en Estonia, donde un gremio de mercaderes paseó un árbol decorado por la ciudad. Sin embargo, la tradición se popularizó en Alemania en el siglo XVI y se extendió a otros países europeos a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, la tradición llegó a Estados Unidos, donde el presidente Franklin Pierce llevó el primer árbol de Navidad a la Casa Blanca. Y desde entonces, el árbol ha sido el símbolo central de las celebraciones navideñas en la cultura estadounidense, destacando el famoso árbol del Rockefeller Center en Nueva York. ¿Cómo comienza esta historia? La representación más antigua que se conoce con fecha certera de un árbol de Navidad se encuentra en la escultura de la clave de bóveda de una casa privada en Dursheim, Alsacia, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico y hoy parte de Francia, con la fecha de 1576. Según el historiador David Bertain, los árboles de Navidad estaban originalmente inspirados en el árbol del paraíso, de las obras de teatros medievales que representaban la historia de Adán y Eva el 24 de diciembre, día de ambos personajes bíblicos en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. En dichas obras se utilizaba en el escenario un árbol decorado con manzanas, que representaba el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y por tanto el pecado original que Cristo quitó. Y obleas de pastelería representando la Eucaristía y la salvación. Con el paso del tiempo, la gente empezó a colocar réplicas del árbol del paraíso en sus hogares. Por su parte, una publicación de la denominación Iglesia de Dios Restaurada afirma que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol no perenne en una fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de los pueblos, los conversos tomarían la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. David Bertain
afirma que la idea de que el árbol de Navidad tiene de sus orígenes en alguna tradición pagana es un mito inventado en el siglo XIX. La costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles fue traído en el año 1870 por la princesa de origen ruso llamada Sofía Troubetskoy, que después de enviudar del duque de Morny, hermano por parte de madre de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el aristócrata español José Osorio y Silva, marqués de Alcañices, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió reinar a Alfonso XII. Por ello, parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid, y durante las Navidades de 1870, en el desaparecido Palacio de Alcañices, ubicado en el Paseo del Prado, esquina con la calle de Alcalá. La tradición de adornar árboles durante el invierno también se remonta a tiempos muy anteriores al cristianismo. Diversas culturas de la antigüedad atribuían a los árboles un simbolismo sagrado relacionado con la fertilidad, la vida, el renacimiento y la protección. Los pueblos celtas y germanos consideraban que los árboles perennes como el abeto y el roble permanecían vibrantes incluso durante los meses más fríos, simbolizando así la resistencia de la vida ante la muerte. En los solsticios de invierno, ritos paganos honraban el poder de la naturaleza y solicitaban el regreso de la luz solar. Los celtas decoraban robles con frutas y velas, con la esperanza de reanimar el árbol y asegurar el retorno del sol y la vegetación. Los romanos celebraban las Saturnales, adornando sus casas y calles con ramas de laurel, acebo y roble, encendiendo luminarias y promoviendo la hermandad social. Figuras como Tertuliano, padre de la Iglesia, criticaron abiertamente estas costumbres por considerarlas paganas, aunque poco a poco estas tradiciones se fueron adaptando y transformando bajo la influencia cristiana. Vamos a ver ahora el significado actual del árbol de Navidad. Hoy en día el árbol de Navidad es un símbolo universal de la celebración navideña, representando la esperanza, la vida eterna y la unión familiar. Se decora con luces, esferas y otros adornos y se ha convertido en una parte integral de las festividades en muchos hogares alrededor del mundo. Finalmente, debemos aclarar que el árbol de Navidad es, sin duda, uno de los mayores símbolos universales de la celebración navideña. Su imagen evoca alegría, esperanza y un profundo sentido de tradición familiar y cultural en innumerables países alrededor del mundo. Pero detrás de su apariencia festiva y sus coloridas decoraciones, el árbol de Navidad esconde siglos de historia, múltiples significados y una fascinante fusión de ritos paganos, símbolos cristianos y costumbres populares que han evolucionado con el paso del tiempo. Desde el punto de vista antropológico y cultural, el árbol de Navidad es un ejemplo único de fusión entre ritos paganos y cristianos. Conserva el carácter protector, regenerador y auspicioso de los antiguos árboles sagrados, al tiempo que se integra en el calendario y los valores cristianos, como la paz, la fraternidad, el nacimiento el nacimiento de una nueva esperanza cada año. En la cultura contemporánea, el árbol de Navidad aparece en literatura, cine, publicidad, arte y música, reforzando su lugar como emblema de la Navidad, evocando valores como la solidaridad, la paz, la esperanza y la renovación vital en cada nuevo ciclo anual.
Muchísimas gracias a la dirección principal de la ANLMG y a Literatura Visión por la invitación y deseándoles a todos una feliz Navidad, éxito, prosperidad, mucha salud y muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de algunos asuntos que estamos tratando en el campo de la academia, como por ejemplo próximamente, esperamos que sea en estos próximos días, la academia abrirá sus puertas en un nuevo país, en México, en el primer capítulo de ese país bajo la dirección de la escritora y poetisa Beatriz Saavedra, quien con un grupo selecto de escritores en el campo literario de ese país formarán parte de la dirección de la ANLM en México. Desde este espacio de Literatura Visión auspiciado por la Academia, les damos la más calurosa felicitación y esperamos verles pronto por este mismo canal, en este mismo programa. Próximamente vamos a conocer a Beatriz y a su directiva en lo que será la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en México. Adelante pues. Bien, seguimos adelante y aquí tenemos, como siempre, el video de Alba Lerny con sus libros de audiolibros. Adelante. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, ya vamos llegando a nuestros estelares de Literatura Visión. Y en esta ocasión traemos la presentación del capítulo de Argentina, especialmente entre una de sus delegaciones es una de las delegaciones donde se ha fundado el nuevo capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en la Argentina, que va a estar dirigiéndolo a Sandra López Paz. Ella es natural de Santiago del Estero, pero ella nos ha querido mostrar y nos ha traído una serie de pequeños videos de cada uno de los que componen esta delegación. Primero que nada, vamos a ver el título institucional de este grupo. Segundo, vamos a ver a Alejandra Fursac, después a Alejandro Rivas, después a Jorge Perea, Miguel Figueroa, Gustavo Arias y la representación de Ramón Pérez. Con esto le damos la bienvenida nuevamente a nuestro grupo de la Argentina. Los felicitamos por su trabajo tan profesional y seguimos adelante pues hasta el próximo programa de Literatura Visión. Mientras tanto, como siempre, vamos por más.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Bursac Sáenz, soy coordinadora nacional de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Desde aquí, desde Tucumán, desde esta ciudad histórica de la independencia argentina, saludamos a nuestra presidenta a nivel internacional, Rosalía de la Soledad. Y a continuación vamos a presentar a la delegación Tucumán. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Bocos, soy de Tucumán, integrante de la asociación como académico y lo mejor para ustedes. Hola, mi nombre es Gustavo Díaz Arias, soy vicepresidente de la delegación Tucumán y académico. Hola, soy María Julia Liz, secretaria. Soy Olga Martínez, miembro. Hola, ¿qué tal? Soy Melina Monse y pertenezco a la Academia como miembro. Buenas tardes, soy Héctor Alejandro Rivas y soy miembro de la Academia. Mis saludos desde Argentina. Mi nombre es Alejandra Bursac Sáenz y pertenezco hace muchos años ya a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Mi cariño para Rosalía de la Soledad y a todos los miembros de esta institución, tanto en Nueva York como en las distintas delegaciones y capítulos del mundo. Voy a compartir con ustedes un poema de mi autoría que se llama Requiem. Ningún reloj trae la hora de partida, ni el de sol, ni el de arena, el digital o el clásico de aguja y minutero. Hay un día y una hora exacta desde el inicio de los tiempos que espera por lo infinito, lo sacro, lo que somos, aún sin saberlo. Queda el cuerpo aquí, habitáculo finito, urdimbre de hueso, de músculo, de carne. Que el polvo vuelva al polvo, alimento ancestral de la pacha. Que el alma vuelva al uno, inicio y fin de lo que somos. Que sean luz, que yo sea luz, cuando la aguja del reloj desconocido, aquel encerrado en el misterio de los números, dé la hora clave de partida. Mis saludos de Argentina, soy Héctor Alejandro Rivas, miembro de la delegación Tucumán de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Mi saludo a la presidenta a nivel internacional, Rosalía de la Soledad, y a todos los miembros y académicos que la componen. Voy a compartir con ustedes un poema de mi autoría. Se titula Devenir. Fantasmas, miedos, verdades. Hilos del titiritero que se aflojan y vuelven a ceñir. Una secuencia sin fin. Te dejas caer y te levantás. Te levantás y vuelves a caer. La fascinación no te da respiro. Y cuando respiro, asfixia. Oscuridad densa, pesada, que de a ratos se vuelve interminable. Pequeños destellos de claridad alimentan mi energía vital. La conexión debe ser divina. Es el camino a la salvación. Morir, nacer, sacrificar. Son las claves de la revolución consciente. Muchas gracias. Hola, saludos a las autoridades y a todos los miembros de nuestra querida Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Quien les habla, el profesor Jorge Perea, con el rango de canciller por el capítulo Tucumán de nuestra querida Academia. Quería compartir con ustedes un breve poema de mi autoría. Nostalgia. ¿Es acaso una sutil condena a muerte aferrarse a la espera por sí misma insustentable de quien partió sin empeñar promesas de tornar algún día, aunque distante? Es
deshojar los lirios que habitan la mirada, perderse en la contemplación, belleza infame, del fulgor de un astro que creemos vivo y siglos lleva muerto en la distancia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Queridos amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, me llamo Miguel Ángel Figueroa, soy licenciado en Letras, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y periodista cultural. Quiero compartir con ustedes unos breves textos que están destinados a los chicos de la escuela secundaria de la provincia de Tucumán. El título de la colección es Brevísimas reseñas del señor Funes en homenaje al gran escritor Jorge Luis Borges. El primero de ellos se titula 12 de febrero de 1984. Al cronopio. Me siento en mi sillón de terciopelo verde para escribir este texto. A lo lejos escucho las palabras de una mujer. No le doy importancia. Sigo escribiendo. Minuto más tarde, un hombre entra violentamente en mi sala con un puñal en la mano izquierda. Lo veo y me asusto y vomito el estofado de conejitos del almuerzo. El siguiente texto se titula 30 de julio de 2012. Al erudito Héctor Tizón. Háblame, musa, de aquel escritor jujeño de multiforme ingenio que después de citar la sagrada ciudad de Troya estuvo peregrinando por radio y televisión un larguísimo tiempo. Vio a los periodistas y conoció las costumbres de muchas gentes de los medios y padeció en su ánimo gran número de penalidades a causa de la ignorancia de los entrevistadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Díaz Arias y pertenezco a la delegación Tucumán. Voy a leer de mi libro de penumbras y desencantos, Vivir es muy difícil. A veces me calmo, intento ver. Mi sangre fluye cual música silenciosa, resonando en la hondura de un tiempo que no perdona. En la repetición de los instantes, siempre retorna la misma imagen, idéntica, cruel, implacable. Toda mi vida he ido dando tumbos, arrastrando los restos de lo que fui. ¿Por qué es tan difícil? ¿Será acaso la mala costumbre de aferrarme al dolor, de besar las heridas como si fueran un refugio? Me aíslo, me elevo, quiero irme con el viento, pero en la quietud del momento gritan los fantasmas que jamás me abandonan, aquellos que beben de mi sombra y habitan mis desvelos. Quizás vivir no sea más que este eterno forcejeo entre la luz y la penumbra, entre lo que ansío y lo que me condena. Y, sin embargo, aquí permanezco, deshecho, roto, sosteniendo los últimos fragmentos de mí mismo, esperando que tal vez, en el borde del abismo, el silencio me devuelva una respuesta. Bien, ahora voy a leer de mi libro Sobreviviente, Siempre estuve. Ya no sueño, no lo necesito. Los sueños exigen esperanza, y la esperanza es otra forma de dolor. La compañía constante, el abrazo necesario, las voces misteriosas siempre estuvieron. En la soledad más honda, cuando el silencio se rompía dentro de mí, llegaba un susurro en la noche. Sé que era mío, naciendo desde el abismo, y lo seguía porque en la oscuridad, y siendo mi voz, equivalía a promesa. Y en mis peores momentos, yo, el pequeño dragón, me mantuve erguido. Nadie más, ningún dios, ningún consuelo, ningún otro rostro, solo yo, mi cuerpo roto, mi respiración áspera, mi sombra temblando, y aún así seguí. Siempre he sido mi único sostén, siempre, y eso también duele. Muchas gracias.
Ramón Alberto Pérez, 1914-2005. Su mirada sobre la cultura y las artes plásticas en Tucumán. Escritor, periodista y crítico de las artes plásticas de Tucumán, difusor de la cultura a través de las columnas que publicó en el diario La Gaceta, abogaba porque las obras de arte fueran un objeto habitual en la vida de los tucumanos. Las consideraba un elemento fundamental en la educación integral y un importante agregado al progreso de los pueblos. Se inició como periodista en el diario Trópico, que editó la Universidad Nacional de Tucumán entre 1947 y 1950. Editorialista de La Gaceta desde 1956. Fue colaborador en secciones de arte y letras en diarios y revistas del norte del país y en Capital Federal. Premiado y distinguido en numerosas oportunidades por su aporte al periodismo y a las letras, por organismos oficiales y privados a nivel municipal, provincial, nacional y del extranjero. Entre ellos, destacamos el Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Tucumán, en 1979, y la Medalla de Mérito que le otorgó la Universidad Nacional de Tucumán, reconociendo su producción literaria y el aporte a la promoción y difusión de la cultura. Pérez opinaba que la Escuela de Bellas Artes conformó una generación de destacados artistas, quienes influyeron a generaciones siguientes, alcanzando en la década de 1950 y 1960 que el Instituto de Artes protagonizara una epopeya artística-cultural donde profesores y discípulos extranjeros y argentinos de alta calidad lograron que el meridiano de las artes plásticas del país pasara aquellos años por la tierra tucumana. Según su artículo La creación no cesa, decía que la generación de 1960, primeras promociones del Instituto Superior de Artes, fue la más prolífica, por la cantidad de jóvenes plásticos, por la jerarquía y permanencia que tuvieron en el arte, formada por dibujantes, pintores y grabadores recibidos en talleres universitarios con maestros como Lino Enea Spilimbergo, Lorenzo Domingos, José Alonso, entre otros. Sostenía la importancia de llevar al arte al interior de la provincia como un aporte a la culturización y progreso en todos los aspectos. Decía, la economía, la vida y la grandeza de los pueblos se acrecientan con la educación y la cultura. En su artículo Muestras y Salones en 1994, calificó como el acontecimiento anual más importante de las artes plásticas al Salón de Tucumán, que recibía a artistas de la provincia y de todo el país, destacando que es el salón por antonomasia y despierta el interés general en lo particular, alienta a los artistas y muy especialmente en las generaciones jóvenes sus sueños y esperanzas. Opinaba que presentarse al certamen no era un juego, era la decisión de resolverse a entregar al juicio de entendidos en primer término y del público luego el resultado de muchos desvelos y trabajos, lo mejor que uno tiene y también no pocas veces el tiempo tendrá. Opinaba que en determinados momentos de nuestra cultura la dependencia de las escuelas extranjeras parecía ineludible. Los dichos en su publicación, La Escuela Argentina, leemos: solo en años recientes la creación de un arte indiscutiblemente nacional ha asumido los caracteres de una necesidad imperiosa. El arte debe llevar lo argentino hacia el mundo, admitiéndose a ese efecto técnicas universales, siempre y cuando sean utilizadas
para expresar el espíritu de esta tierra y su gente, convertido en razón fundamental de una estética que nos defina y represente. De manera sintética podemos decir que tuvo una larga y prolífera trayectoria, interesándose por la formación académica tucumana, dando origen a una fuerte identidad, planteando temas como que el arte tiene que ser un objeto cotidiano por ser el factor básico de la educación integral del hombre y su capacidad de culturizar y promover el progreso de los pueblos. Gracias.